Hola, mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700fic trayéndoles un nuevo fanfic de Re 0. Juegos sin dioses. No olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita. Eso me motivaría muchísimo. Descargo de responsabilidad. Ni el fanfic ni las imágenes utilizadas me pertenecen. Todos los créditos son para sus respectivos autores. El link del fanfic está en la descripción. Yo solo hago el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 1. De noche. Bajo la luna, con esa humedad pegajosa de calle mal iluminada y el zumbido lejano de un poste que parpadeaba como si le costara existir. Subaru salió de la tienda con una bolsa en la mano y el cansancio colgado de los hombros. Bostezó sin ganas, arrastrando los pies como si el suelo estuviera más lejos de lo que debería. «¡Qué sueño!», murmuró, medio en automático. Se restregó los ojos con la mano izquierda. «Bueno, supongo que esto pasa por viciarse con videojuegos hasta que los ojos sangren», susurró, medio riéndose, medio harto. La palma le cubrió ambos ojos, caliente, áspera. Y lentamente bajó la mano. Y ahí fue cuando algo no encajó. ¿Qué carajos estaba viendo? La vista seguía borrosa, sí, como si no terminara de enfocarse. Pero eso no importaba. Se quedó inmóvil. Ni respiró. El aire cambió. No el olor. No el viento. No el ruido. El aire. Estaba raro. Como si el mundo estuviera envuelto en celofán. Como si alguien hubiera bajado el volumen del ambiente y subido la saturación. Y frente a él, criaturas. Seres caminando en dos patas. Ojos demasiado expresivos. Una cola que se movía por inercia. Orejas peludas que se agitaban al paso. Gente. No. Furros. Jodidos furros. No procesó. No entendió. Solo miró. ¿Eso era un hombre lagarto con chaleco caminando derecho? ¿Y eso, una zorra, literalmente una zorra, comprando frutas? Nadie gritaba. Nadie parecía sorprendido. Solo él. Solo Subaru, tragó saliva, o lo intentó. Se había quedado seco por dentro. La bolsa se le cayó de la mano sin que se diera cuenta. Ni siquiera sabía en qué momento había amanecido. El sol. Pero eso ni siquiera lo registró. Porque para él seguía siendo de noche. Seguía saliendo de la tienda. Seguía existiendo bajo la luna. Hasta que empezó a arderle la vista. Tal vez porque tuvo los ojos bien abiertos, quién sabe. Fue un picor sutil primero. Luego un ardor espeso, molesto, insoportable. Parpadeó. Solo una vez. Y todo se apagó. Silencio. Oscuridad. La calle volvió a estar fría. Las luces parpadeaban. La luna colgaba quieta, en su sitio, como si nada hubiese pasado. Las farolas titilando. El ruido de un motor a lo lejos. Una bocina. El cartel de la tienda encendido de nuevo. Estaba ahí. En la acera. ¿Qué carajo?, murmuró, tocándose la cara como si necesitara confirmar que seguía siendo él. Se pellizcó. Se frotó los ojos de nuevo. Cerró los ojos, contuvo el aliento. Por un segundo, solo uno, creyó que si los abría de nuevo todo volvería a estar mal. Que las cosas raras, los furros bípedos y la claridad sin lógica lo iban a tragar de nuevo. Los abrió con más miedo del que estaba dispuesto a admitir. Nada. Suspiró. Se golpeó las mejillas con ambas manos, como si eso fuera a despertarlo de lo que claramente había sido un delirio. Dios, ¿qué fue ese sueño?, murmuró, sin atreverse a levantar del todo la voz. Se giró, medio esperando ver otra vez esa visión delirante, pero no. Todo igual. La tienda detrás. El suelo bajo los pies. La misma calle. Tanta novela y seca y me frió el cerebro. ¡Qué asco, hombre! Sería épico, sí, pero, también un asco. ¿Y si ya no podría ver más a papá y mamá? ¡Qué miedo, maldita sea! ¿Y si me muero allá? Suspiró. Espera un segundo, pensó aún con las manos en la cara. Con las manos en la cara. Su bolsa de compra ya no estaba. Miró al suelo, nada. Se le heló el estómago. No, 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 qué mierda. ¿Dónde está mi bolsa? ¿Dónde quedó mi bolsa? Agitó la mano como un idiota, como si pudiera resetear la realidad. Abrió y cerró el puño varias veces. Nada. Ni un rastro. Fallo en la Matrix. ¿Qué mierda fue eso, en serio?, gruñó, sintiendo cómo el escalofrío le bajaba por la columna. Y mierda, sinceramente no se iba a quedar allí a esperar. Aceleró el paso. Apretó los dientes. El silencio lo seguía como una sombra.
Tenía un nudo en el pecho, una presión rara en la nuca, y ese instinto visceral que gritaba que acababa de pasar algo jodido. Algo que no entendía. Y probablemente no iba a entender nunca. Pero definitivamente, no era normal lo que acababa de pasar. Ni un poco. Naoko no sabía qué pensar. Su hijo estaba ahí, de pie frente a ella, agitado, hablando como si necesitara soltarlo todo de golpe antes de que se le esfumara. ¿Y eso, mamá? Te juro que había furros delante de mí. Caminaban como si nada, como si fuera lo más normal del mundo, ¿puedes creerlo? La voz de Subaru retumbaba en la cocina, todavía vibrando de la emoción absurda y ese leve temblor de miedo que no se animaba a admitir. Naoko lo escuchó con una paciencia casi infinita, sin interrumpirlo. Su pequeño. Bueno, no tan pequeño ya. Pero para ella seguía siendo ese niño que corría por la casa con una capa hecha de toalla, gritando que iba a salvar al mundo. Y ahí estaba ahora, frente a ella, con esa misma mirada llena de algo que no sabía si era miedo, emoción o pura confusión. No era solo una historia absurda. Algo lo había asustado de verdad. Podía verlo. Ella suspiró, con ese gesto cansado de madre que ya lo ha escuchado todo, pero aún así se preocupa. Eso te pasa por jugar tanto, Subaru, dijo con una sonrisa que se le escapó sin querer, mientras se señalaba los ojos. Te vas a freír el cerebro con tanto jueguito raro. Y vas a terminar medio ciego también. Debes descansar un poquito. Él refunfuñó de inmediato, arrugando la nariz, haciendo un gesto que a Naoko le recordó a cuando era un niño y se enojaba porque no le dejaban quedarse despierto hasta tarde. Un gesto tonto, que a ella le dio un poquito de paz. Últimamente lo había notado distinto. Más callado. Iba y venía sin decir nada, como si habitara en otra casa, en otro mundo. A veces ni se despedía. Como esa misma noche, cuando salió a hacer las compras sin decir ni una palabra. Ella alcanzó a decirle ten cuidado mientras lo veía alejarse, y él, ni siquiera la miró. Como si su voz no existiera. No podía evitarlo. Le dolió un poquito el corazón. Ese tipo de dolor pequeño pero afilado, que se queda escondido en el pecho. ¿Ya le habrán quitado a su niño? ¿Tendrá una novia? ¿Una chica que le robe los pensamientos, las palabras, hasta los gestos? Aunque no lo creía. No del todo. Ya que había dejado la escuela hacía tiempo. Se encerraba demasiado en su cuarto. Comía a deshoras. Y estaba ese brillo apagado en los ojos, esa forma de caminar con los hombros un poco más caídos cada día. Parecía tener la cabeza en otro lado. Lejos. Muy lejos. Pero ahora, ahí estaba, delante de ella. Moviéndose, hablando. Sí, diciendo tonterías, con ese tono que usaba cuando se entusiasmaba con sus videojuegos o esos foros raros que leía. Pero hablaba. Y eso le devolvía un pedazo del hijo que sentía que se le estaba escapando entre los dedos. Lo observó con atención. Él seguía hablando, esa historia absurda, ahora diciendo que un glitch en la Matrix le robó su bolsa de compras. Y ella apenas escuchaba ya. Se preguntaba, en silencio, si todo eso era solo una fantasía, un chiste, o algo más. Algo que no quería decirle en serio, pero que necesitaba soltar. Bueno, creo que ya deberías dormir, ¿no crees? Dijo al fin, con la voz más baja, como si no quisiera romper el momento. Ya casi son las 12. Te estuve esperando, y me preocupé. Tu padre ya está dormido, tiene que levantarse temprano para trabajar. Ya sabes cómo es, se despierta antes que el sol, aunque no tenga razón. Subaru puso los ojos en blanco. Exagerado, teatral. Como si tuviera 15 otra vez. Pero no protestó. Solo asintió, con ese gesto entre resignado y cansado. Naoko se tocó la mejilla, pensativa, como si aún le quedara algo por decir. Tal vez debería llevarte al hospital, para que te revisen, dijo, llevándose una mano al pecho, con dramatismo fingido. Mi hijo viendo cosas raras. Dios mío, qué tragedia. ¿Esto es lo que llaman adolescencia tardía? Subaru suspiró de forma ruidosa, levantando ambas manos como si se rindiera ante su madre. Dios, mamá. No estoy loco, no seas exagerada. Fue una mala idea contarte esto. ¿Ya me estás tratando como si tuviera esquizofrenia? Claro que no, tonto, susurró ella entre risas, con esa calidez que se te pega en el pecho sin que te des cuenta. Subaru bostezó, cubriéndose la boca con una mano. Muero de sueño, mamá. Nos vemos mañana, lo dijo rápido, casi con prisa, como si quisiera terminar la conversación antes de que ella pudiera sacarle algo más.
Pasó por su lado sin mirarla, y esa pequeña omisión le pesó a Naoko más de lo que habría querido admitir. Un golpecito leve, en algún lugar sensible del alma. Tal vez culpa. Tal vez solo esa sensación amarga de cuando uno sabe que fue un poco brusco y no lo quiso ser. Lo dejó pasar, sí. Pero estiró una mano y le tomó el brazo con suavidad, antes de que se alejara del todo. Se te olvidó decirle buenas noches a tu madre, le dijo con una sonrisa, dulce, inocente, como si no le importara, aunque sí, claro que le importaba. Subaru se quedó quieto. Bajó la cabeza. Murmuró, casi sin voz. Buenas noches, ella lo soltó. Porque con eso bastaba. Lo vio desaparecer por el pasillo, arrastrando los pies. Unos segundos después, el sonido leve de la puerta cerrándose llenó el silencio. Naoko se quedó de pie en la cocina. Quieta. Se pasó una mano por el cabello, lentamente, y sintió el silencio caer otra vez. Más pesado. Más espeso. Creo que debo ser un poco más dura con él, murmuró. No con firmeza, sino como quien se lo dice a sí misma sin convencerse del todo. Porque sabía que no podía. Porque ese era su hijo. Su Subaru. Por más que creciera, por más que hablara de mundos raros y cosas imposibles, por más que cerrara la puerta sin mirar atrás, seguía siendo el mismo niño que corría a su cama en mitad de la noche, con los ojos llorosos y la voz temblando, diciendo que había tenido una pesadilla. Negó con la cabeza. Sonrió, sola. Se fue hacia su habitación con paso lento, sin cerrar la puerta del todo. Por si a él se le ocurría volver. Por si necesitaba un abrazo. Por si, solo por una noche más, decidía acurrucarse en ella. Como cuando era pequeño. Como si el tiempo no se le estuviera escapando a toda velocidad. No recordaba lo difícil que era la escuela, jadeó Subaru, con el maletín colgando flojo sobre la espalda, los hombros tensos y el cuello sudoroso por el sol de la tarde. Miró a su alrededor. Estudiantes y más estudiantes, charlando, riendo, quejándose de lo mismo que él. Al menos había vuelto a hablar con gente. A reírse con alguien. A sentir que no estaba tan lejos de todo. Había vuelto a entablar amistades, aunque fuera poco a poco, como tanteando un terreno que ya no se sentía del todo suyo. Pero lo estaba intentando. Porque se lo prometió a sus padres. Y no era una promesa vacía. Se lo había prometido a sus padres. Que iba a intentarlo. Que iba a volver a vivir. Habían pasado casi 2 meses desde aquel día. Desde aquella cosa absurda, jodidamente surreal, que lo perseguía todavía en sueños. La visión. Los furros. El cielo que se volvió día en un parpadeo. La bolsa que desapareció, su maldita bolsa con ramen instantáneo y papas, no estaba loco. Eso pasó, y pasó maldita sea. No importaba cuántas veces lo repasara en su cabeza, ni cuántas veces se dijera que tal vez estaba cansado, alucinando, medio dormido, lo vio. Lo vivió. Lo sintió. Buscó en internet como un desesperado. Día y noche. Páginas, foros, vídeos, artículos, hilos interminables de teorías sobre fallas en la realidad, saltos dimensionales, glitches en la Matrix. Historias falsas, vídeos editados, toda esa mierda disfrazada de verdad. Nada como lo que él vio. Algunos clips se veían reales, demasiado reales, pero tenía que haber un truco. No. Aún así, se encerró en su cuarto durante 2 semanas. No hablaba. No comía bien. Su madre tocaba la puerta y él solo respondía con un ya voy que nunca cumplía. Su padre, fue él quien lo sacó. Lo arrastró fuera, sin rodeos. Lo obligó a caminar, sin decir nada al principio. Subaru iba molesto, cerrado, como si fuera otro castigo más. Pero su padre no gritó. No se enojó. Solo habló. Lo escuchó. Le sacó todo. Palabra por palabra. Siempre voy a estar orgulloso de ti. Le costó creerlo. Porque siempre pensó que su padre lo veía como un inútil, como un proyecto fallido de lo que debió ser. Pero no, dijo que jamás pensó así. Que nunca esperó que él fuera como él. Que solo quería que fuera él mismo. No trates de ser como yo, Subaru. Solo sé tú. Y no solo él. También habló con su madre. Lloraron un poco, los 3. Nada exagerado. Solo, real. Subaru se hizo una promesa. Iba a darles una vida cómoda. Iba a devolverles los años que desperdició encerrado, los días que dejó pasar sin hacer nada. Iba a recompensarles cada madrugada de trabajo, cada comida caliente en la mesa, cada palabra de aliento que él ignoró. Aunque no tuvieran deudas, aunque sus padres jamás le reclamaran nada, quería que ellos descansaran.
Que sonrieran más. Que se sintieran orgullosos de tenerlo como hijo. Porque al final, eso era lo que más le importaba. Caminó hasta la estación del metro y se sentó en uno de los asientos de plástico, con la espalda algo encorvada, mirando la línea de las vías perderse en la distancia. Bueno, susurró, apretando los dedos. Si quiero que estén orgullosos de mí, y darles lo que se merecen, entonces tengo que esforzarme al máximo. Hombre, no puedo seguir yendo. Cerró los ojos un momento. La brisa del túnel le revolvió el flequillo. Y por primera vez en mucho tiempo, no le tuvo miedo al futuro. Hola, señor. La voz lo sacó del sopor. Subaru se tensó al instante, como si algo frío le recorriera la espalda. Abrió un ojo con pereza, esperando encontrarse con un guardia, o tal vez un anciano curioso, pero no. Era un hombre. Alto. Impecablemente vestido. Sonriente. Como salido de una oficina o de un maldito funeral. Se sentó a su lado con una naturalidad escalofriante, como si fueran amigos de toda la vida. Subaru terminó de abrir los ojos, aún medio cansados, mirándolo con cierta incomodidad. 30, quizás 40 años. Pelo bien peinado, rostro afeitado, manos cuidadas. Un adulto hecho y derecho. Y ahí estaba, saludando a un chico de preparatoria medio dormido en una estación de metro. No sabía qué decir. No todos los días un tipo trajeado aparece de la nada y te saluda como si fueras parte de su agenda. Oh, hola, respondió finalmente, con voz baja, mientras mantenía la espalda tensa como un alambre. El tipo asintió, y volvió a mirar al frente, como si ese saludo fuera toda la conversación. ¿Qué tipo más raro?, pensó Subaru, frunciendo ligeramente el ceño. No lo dijo. Lo pensó. Bien fuerte. Solo entonces notó un maletín negro sobre las rodillas, uno de esos que no sabes si guarda papeles, o un arma. Desvió la mirada, incómodo, pero sin levantarse todavía. Entonces, de repente, el hombre volvió a girar hacia él. Se inclinó un poco, siempre con esa sonrisa tranquila que ahora empezaba a parecerle algo fuera de lugar. ¿Tiene un minuto?, preguntó con voz suave, casi cordial. ¿Le iba a vender algo? ¿Una encuesta? ¿Una oferta telefónica? ¿Testigos de Jehová? ¿Seguro de vida? Tenía toda la pinta. Si intenta venderme algo, lo lamento, señor, respondió con voz tensa, empezando a incorporarse. No tengo dinero. Y justo cuando se disponía a ponerse de pie, el hombre le tomó del brazo. El contacto fue firme. No agresivo, pero no, normal. Subaru se tensó como un resorte, los músculos listos para empujar, correr, lo que fuera, pero el hombre no cambió su expresión. Seguía sonriendo. Ni una arruga más, ni una sombra de malicia. No dolía. Pero no era algo casual. No era un por favor, escúcheme. Era un no se mueva todavía. Lo miró, medio asustado. Y el hombre, lo soltó. Así de simple. Con un movimiento lento, como si nunca hubiera querido asustarlo. Volvió a posar las manos sobre su maletín y habló con calma. Lo siento. No es nada de eso, dijo en voz baja, casi como si le hablara al oído. Es sobre una gran oportunidad para usted. Subaru se quedó en su sitio, aún con el cuerpo en alerta, con la respiración más rápida de lo que debería estar. No sabía si salir corriendo, gritar, patearle el maletín o quedarse sentado y escucharlo. Una gran oportunidad para mí. ¿Quién demonios dice algo así a un chico de 17 años en una estación vacía? Era raro. Raro de verdad. Y esa sonrisa, esa calma, le empezó a molestar. Se le empezaron a crispar los dedos sin darse cuenta. Hombre, ya le dije que no quiero saber nada. ¿Es algo sobre Dios o alguna religión?, preguntó, medio irritado, medio con miedo, frunciendo los labios con fastidio. Porque si es así, mi familia entera es atea. Gracias, pero no gracias. Suspiró con fuerza, intentando contener la molestia que le subía por la nuca. Este tipo era extraño. Muy extraño. ¿Quién demonios va por ahí agarrando a chicos en la estación del tren? El hombre simplemente siguió mirándolo. Su sonrisa no se había desdibujado ni un poco. Se inclinó aún más, acortando la distancia, haciendo que Subaru pudiera notar el leve aroma a colonia cara y algo más, azúcar quemado. Niño, el tono no era burlón, pero algo en esa palabra le cayó mal. Subaru bufó, girando los ojos con fastidio. Niño. Como si tuviera 12. Tenía 17, maldita sea. Y en un mes cumplía 18. Podía votar, podía casarse si quería, incluso firmar su propia sentencia de muerte.
¿Y le venía a decir niño? Pero no dijo nada. Solo lo miró, esperando que el tipo soltara de una vez lo que fuera que traía entre manos. ¿Quieres jugar un juego conmigo? Subaru lo fulminó con la mirada. ¿Qué demonios? Murmuró entre dientes. Ya era raro que se sentara a su lado. Que lo saludara. Que lo agarrara del brazo como si fueran amigos. Y ahora esto. ¿Un juego? ¿Está bromeando? Amigo, ¿estás intentando estafarme o algo así? Preguntó frunciendo el entrecejo, el cuerpo en tensión. Solo porque soy un estudiante no quiere decir que sea idiota, porque, la frase se le murió en la lengua. Se cortó. Seca. Porque el hombre, sin decir ni una palabra más, abrió el maletín. Clic. Primero fue ese sonido leve, preciso, como un disparo contenido. El broche metálico soltándose con elegancia. Luego, el rechinar sutil de la tapa al levantarse, y entonces Subaru lo vio. Y tragó saliva. Fajos. Fajos perfectamente alineados. Yenes. Un montón de yenes. Dinero real, nuevo, limpio. Billetes de 10.000, apilados como si fueran cartas de póker en un casino de Yakuza. Brillaban. Literalmente. Bajo la luz fluorescente gris de la estación, los billetes parecían aún más tentadores. Y junto a ellos, dos papeles. No, no eran solo papeles. Eran cuadrados, gruesos, uno rojo, uno azul. Colores brillantes, intensos, bien marcados. Dakji. Subaru los reconoció al instante. Dakji. Lo había visto antes. En algún vídeo coreano que le apareció de casualidad. Algo como Menko, parecido, casi igual. En esencia, un juego infantil de reflejos y fuerza. Tirar una ficha con la suficiente precisión para voltearla del oponente. Él no había jugado Dakji en su vida, pero sí Menko. Lo recordaba con una claridad casi nostálgica. Sus amigos, el recreo, las risas, el suelo lleno de fichas desgastadas. Era como los tazos de Latinoamérica. Era de niños. Pero esto no era de niños. Esto era serio. El hombre tomó uno de los fajos con una delicadeza casi reverente. Lo alzó sin prisa, dejando que Subaru pudiera ver bien los billetes, el grosor, el valor. El papel crujió entre sus dedos con ese sonido que solo el dinero de verdad sabe hacer. Chico. ¿Has jugado Dakji, cierto? Preguntó con una voz calma, como si hablara del clima. Cada vez que tú me ganes, te daré 100.000 yenes. Pero si yo gano, tú me deberás 100.000 yenes. ¿Qué te parece? Subaru lo miró como si le acabaran de ofrecer un órgano en plena calle. Los billetes no parecían falsos. Estaban ahí. 100.000 yenes. Una semana del trabajo de su padre. Una semana. Por un juego. Un juego. Podría pagar ese curso de inglés que su padre una vez dijo que quería tomar algún día, cuando haya tiempo, todo con un par de aciertos. Podría comprarle esa olla eléctrica a su madre. La misma que siempre miraba en los catálogos, pero nunca pedía. Podría, por una vez, hacer algo útil. Ser útil. El corazón le latía demasiado rápido. Pero no. No podía ser así de simple. Se cruzó de brazos, apretando los dedos con fuerza, fingiendo que no temblaban. Fingiendo que no lo tentaba. No tengo dinero, dijo seco, directo. Si quiere apostar como dice, lo lamento. No puedo pagarle. Y era cierto. Ni un yen encima. Apenas si le alcanzaba para el tren de vuelta. Esto tenía que ser una cámara oculta. Un reto viral. Un experimento social. ¿Mrbeast japonés? Ya se imaginaba el vídeo. Le doy 300.000 yenes a un estudiante si gana un juego infantil. Quería reírse. Pero no podía. El tipo no se movió. Solo lo observó. Y entonces, sonrió. No una sonrisa amable. No una sonrisa tranquila. Sonrió más. Más ancha. Más torcida. Más perturbadora. Una mueca que no llegaba a los ojos. Una sonrisa que parecía decir te tengo. Y luego lo soltó. Entonces me pagarás con tu cuerpo. El mundo se detuvo. Subaru sintió como la sangre se le congelaba. El estómago se le hizo un nudo violento. Dio un paso atrás. Apenas uno. No pudo más. ¿Qué? Fue todo lo que alcanzó a decir. Entre horror y asco. Se imaginó lo peor. Se le revolvió el alma. ¿Acaso era un pedófilo? ¿Uno de esos locos que cazaban estudiantes en estaciones olvidadas? Pero el hombre soltó una carcajada suave. Casi cálida. Como si disfrutara verlo así.
No es lo que piensas, niño, dijo, guiñándole un ojo con esa naturalidad que lo hacía aún más siniestro. Cada vez que voltee tu Dakji, recibirás una bofetada. Nada más. Un castigo simbólico. Un pequeño precio. Y claro, solo si tú aceptas. Nadie te obliga. No hay represalias. No hay consecuencias si te vas ahora mismo. Se inclinó apenas. Lo suficiente para que Subaru sintiera su voz justo junto al oído, suave, como una caricia. ¿Qué dices? ¿Jugamos? Subaru abrió la boca, iba a negarse. Pero, pensó en la olla. En el curso. En su padre. En su madre. Y en su propia miseria. Bien, juguemos, pero esto es falso o una estafa, lo maldeciré, masculló, sin verlo a los ojos. No esperó respuesta. Solo estiró la mano y tomó el cuadrado azul, como si el movimiento fuera automático. La textura del cartón le raspó los dedos. Grueso, bien prensado, con los bordes ligeramente doblados. No era algo hecho en casa. No era de juguete. Era real. El hombre arrojó el cuadrado rojo al suelo. Tump. Un sonido seco, limpio. Más fuerte de lo que Subaru habría esperado. Puedes empezar, dijo él, con esa calma impenetrable. Subaru lo miró de reojo, luego al cuadrado rojo en el suelo. Midió la distancia. Ajustó la postura. Se acuclilló con una precisión inusualmente meticulosa. No era tan complicado. Solo tenía que voltear el maldito cartón. Lo había hecho antes. Menko, Dakji, lo que fuera. La mecánica era la misma. Técnica, ángulo, fuerza. Deslizó el pie medio paso atrás y alzó la muñeca. Hazte a un lado, viejo. No quiero que tu aura de hombre raro me arruine el tiro, ordenó, empujando con los dedos el pecho del hombre para alejarlo un poco. Aquí viene el grandioso, glorioso, legendario tiro de Subaru-sama. Flexionó las piernas. Inclinó el torso hacia adelante. La mano tensada, los dedos firmes. Apuntó. Y golpeó. No al centro. A la esquina, con un ángulo perfecto, como recordaba haberlo hecho en el patio de la primaria cuando el Menko era su reino y nadie podía bajarlo del trono. Clac. El golpe sonó perfecto, claro, como si estuviera hecho para que alguien lo escuchara desde lejos. El cartón rojo giró. Volteada. Perfectamente volteada. Tómala. Sí, carajo. Gritó Subaru, levantándose con los brazos en alto, el pecho hinchado, la cara encendida por la adrenalina. ¿Viste eso? Soy una maldita leyenda viva. Gritó, riendo con superioridad. El orgullo le recorría la columna como electricidad. El hombre rió también, pero fue algo suave, casi condescendiente. Abrió el maletín sin prisa, sacó un fajo de billetes con la precisión de un banquero, y se lo entregó sin dudar. 100.000 yenes. Pesaban en la mano más de lo que Subaru esperaba. Le picaban los dedos. Literalmente su primer sueldo sin mover un dedo más allá de una ficha de cartón. Mi turno, dijo el hombre, agachándose con una calma asquerosa. Tomó el cuadrado rojo. Se acomodó. Y sin ningún tipo de preámbulo, golpeó el azul. Ni siquiera parecía que hubiera usado fuerza. Pero el resultado fue inmediato. Volteado. Subaru sintió un chispazo en el pecho. Algo entre susto y furia. El tipo se incorporó. Se pasó una mano por el cabello, arreglándoselo con una naturalidad casi molesta. Lo miró directo, sin presión. ¿Me devuelves los 100.000, o te doy la bofetada? Extendió la mano, abierta. No amenazante. Solo esperando. Subaru tragó saliva. Miró el fajo. Lo guardó. No por avaricia. Por orgullo. Y vamos, no iba a hacerlo. No después de haberlo volteado con tanta gloria. Vamos, viejo. Golpéame. Esos brazos flacos tuyos no te van a servir, dijo, intentando sonar desafiante, aunque sabía que no había vuelta atrás. Estaba dentro. Y no le dio tiempo ni a pestañear. Paz. La palma abierta del hombre impactó contra su mejilla con una fuerza descomunal. Ni siquiera supo de dónde salió. Solo sintió la explosión en el rostro, el cuello girando sin control, el cuerpo perdiendo el equilibrio y literalmente cayó. El cuerpo se le dobló. La vista se le nubló. El suelo lo recibió sin piedad. Su visión se partió un segundo. 2 luces. 2 estaciones. Todo temblando. La mejilla le ardía como si lo hubieran marcado con hierro al rojo vivo. Tocó el suelo con la palma, jadeando. La cara le latía. Mierda, escupió, medio entre risas y rabia. ¿No tienes piedad, eh? Se llevó la mano a la mejilla.
El calor subía, imparable. Notó la piel inflamada, casi palpitando. El sabor metálico en la boca le decía que algo se le había roto un poco por dentro. No sangraba, pero no estaba bien. El hombre lo observaba con la misma sonrisa de siempre. Pero algo en ella, algo en esa mueca ahora parecía más perversa. Más satisfecho. Ganaste 100.000 yenes, dijo. ¿Por qué habría de ser piadoso? Le guiñó un ojo. Su voz tenía un tinte juguetón. Burlón. Pegajoso como aceite. ¿Quieres seguir, o esto ya es mucho para ti? Subaru lo miró desde el suelo. Una parte de él quería levantarse y largarse de ahí. Pero otra no podía. Tenía los 100.000 en el bolsillo. Tenía sangre en la boca. Y tenía hambre de más. Porque, aunque lo negase, algo en ese golpe le despertó algo más que miedo. Le despertó ganas. Y eso lo asustaba más que la bofetada. Así que sin pensarlo. Sin medir. Sin considerar que su cara ya ardía como si la hubieran sumergido en aceite hirviendo, Subaru escupió las palabras. Otra, bastardo. Y así, sin más, firmó su contrato con el infierno. Sonido de Gdakji. Cachetada. 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 Cada una peor. Más dura. Más seca. Más precisa. Como si el cabrón tuviera un cronómetro en el alma, midiéndolo todo. Cada golpe tenía cálculo, intención. Cada vez que el cartón no giraba, y no giraba nunca más, desde la segunda partida, venía la mano. La misma mano. La puta palma con fuerza de martillo. Y en la octava, súper cachetada. No, no era una exageración. Subaru escupió sangre. Sangre de verdad. Roja, espesa, saliendo desde el interior de su boca como si se le hubiera reventado algo. Nunca había sangrado por un golpe. Nunca. Hasta ahora. ¿Necesitas una ambulancia, niño? Preguntó el tipo con voz suave, inclinándose hacia él, inocente, como si acabara de ofrecerle un caramelo. Bastardo hijo de puta. Otra. Las mejillas de Subaru parecían al rojo vivo. Inflamadas. Hinchadas. Cada respiración le dolía. Le costaba abrir los ojos. Literalmente veía doble. La cabeza le zumbaba como si tuviera un enjambre dentro. Pero aún así se agachó. Tembloroso. Con los dedos entumecidos, agarró el cuadrado azul como si fuera su última bala. Lo sostuvo entre las manos. Cerró los ojos. Largos segundos. Silencio. Solo su respiración y el eco lejano del tren que todavía no venía. Gané la primera. Después de esa, 7 seguidas perdidas. Ni una más pude voltear. Desde la primera bofetada ya estaba fuera. Subaru lo supo, el ardor jamás se fue, complicando sus tiros que solo empeoraban. Joder, el tiro pasado ni siquiera tocó el Gdakji. Abrió los ojos. La visión seguía mal. Pero no importaba. ¡Ac! Gritó con furia, como si la rabia pudiera darle fuerza. Golpeó. Con todo. Sin técnica. Sin cálculo. Solo furia pura. El Gdakji giró. Una vuelta. 2. 3. Y cayó. Silencio. Subaru no esperó. Ni lo pensó. No levantó la mano como lo haría alguien que sigue las reglas. No. Se lanzó con el puño cerrado. Directo. Buscando su mandíbula. Quería tumbarlo. Quería hacerlo sangrar. Quería venganza. Pero el tipo no se movió. Ni parpadeó. Su brazo se alzó como si hubiera estado esperando el golpe desde antes de que Subaru naciera. Agarre limpio. A la muñeca. Firme. Inquebrantable. Subaru forcejeó, gruñó como un animal atrapado. Suéltame. Perdiste, viejo. El hombre, imperturbable, metió la otra mano en el maletín. Sacó otro fajo de billetes. 100.000 yenes más. Lo sostuvo frente a él. Aquí está su premio, señor Subaru, dijo con la misma voz neutra de siempre. Como si nada hubiera pasado. Como si no le acabara de reventar la cara 8 veces seguidas. Subaru se quedó helado un segundo. Me importa una mierda. Déjate pegarte. El tipo solo sonrió, una curva leve en los labios, apenas visible. ¿Entretenido? Tal vez. ¿Sádico? Tal vez más. Apretó más fuerte la muñeca. No lo suficiente para romperla, pero sí para hacer que Subaru soltara un gemido ahogado. Oh, oh. Ok. Ok. Perdón.
Dame el dinero. Gimió, el tono quebrado, casi infantil. El tipo aflojó la presión. No del todo. Solo lo suficiente. Luego, con un pequeño empujón, lo soltó. Se quedó ahí, jadeando, mirando el fajo de billetes que ahora tenía en las manos. Su cara ardía. Sus piernas temblaban. Pero no era eso lo que le heló la sangre. Fueron esas palabras. Aquí está su premio, señor Subaru. Silencio. Frío. Vacío. Subaru levantó la cabeza. Lo miró. El hombre ya no sonreía. Solo lo observaba, como si lo estuviera estudiando desde adentro. Yo no le dije mi nombre. La estación seguía vacía. El tren todavía no llegaba. Y el aire se sentía más denso. Más cargado. ¿Quién carajo es este tipo? El hombre no dijo nada. Simplemente se inclinó hacia él, con esa calma antinatural, y le tendió la mano como si no acabara de casi desfigurarle el rostro. Subaru dudó un segundo, pero aceptó. No por cortesía. Por instinto. No podía mantenerse en pie por sí mismo. Lo ayudó a levantarse con firmeza quirúrgica, como si ya supiera exactamente dónde sostenerlo para no lastimarlo más. Se sentaron, uno junto al otro, separados apenas por el grosor del silencio. El hombre sacó un pequeño pañuelo blanco, limpio, perfumado, cuidadosamente doblado, y se lo ofreció. Subaru lo tomó con manos temblorosas. No por agradecimiento. Por supervivencia. Su mejilla todavía latía como un corazón expuesto. Natsuki Subaru, empezó el hombre, su voz tranquila, imperturbable, como si estuviera leyendo un expediente. Renunciaste a tus derechos físicos a cambio de dinero. Lo dijo sin cambiar el tono. Ni un matiz de culpa. Ni ironía. Solo hechos. Crudos. Subaru giró la cabeza hacia él, lentamente, el pañuelo en la mano, sin usarlo. No es que me hubieras dado muchas opciones, murmuró, casi sin voz. Quería gritar. Pero dolía. Todo dolía. Y no solo el cuerpo. La mente iba 10 segundos detrás de la realidad. Aturdida. Confundida. Aterrada. Conoce mi nombre completo, él me conoce. El hombre suspiró, relajando los hombros. Típico. Siempre culpan al otro. Nunca aceptan su parte. Eres exactamente lo que pensé que eras. Subaru lo miró con rabia, aunque apenas podía enfocar. Ese maldito seguía tan tranquilo. Imperturbable. Intocable. Eres alguien irrelevante, continuó, con esa suavidad que dolía más que un insulto directo. Frágil. Invisible. Naciste sin habilidades destacables, sin belleza extraordinaria, sin intelecto que valga la pena mencionar. No eres especial. Nadie espera nada de ti. Se giró apenas para mirarlo de reojo. Sonrió. Una mueca ligera, incómoda. Y aún así, fuiste seleccionado. Subaru no entendía. No quería entender. Solo quería irse. Fuiste una excepción. Nosotros no aceptamos menores de 22 años. Hay reglas. Procesos. Gente con problemas reales. Gente arruinada. Desesperada. Pero tú eres un capricho del azar. Subaru lo miró de reojo. La cabeza le zumbaba, el corazón aún acelerado. ¿Escogido? ¿Azar? ¿Qué carajos está diciendo? No sé de qué mierda estás hablando, dijo Subaru. Su voz temblaba. De ira. De miedo. De no tener control de nada. Eres uno más, continuó el hombre, cruzando una pierna sobre la otra con esa pulcritud milimétrica. Eres un adolescente mediocre, emocionalmente inestable, con delirios de redención. Un chico sin dirección, sin metas reales. Pides perdón por existir, pero no haces nada para cambiarlo. Naciste en un país desarrollado, en una familia sin deudas, sin hambre, sin guerras, y aún así decidiste fracasar. Cállate, fue lo único que Subaru logró escupir, con la voz rasposa, casi sin aire, como si incluso hablar le doliera. El hombre ni se inmutó. Ni siquiera lo miró. Seguía con la pierna cruzada, una mano sobre la rodilla, la espalda recta, la vista al frente. Perfecto. Inquebrantable. Tu padre, Natsuki Kenichi. 41 años. Trabaja en administración. Turno completo. Ingreso mensual. 350.000 yenes. Un salario digno, decente. Un hombre correcto. Estable. Nunca se queja. Nunca falta. Cree que si se esfuerza lo suficiente, su hijo algún día comprenderá lo que significa ganarse algo por mérito. Jamás se queja. Es de esos hombres que cargan con el peso del mundo sin ruido.
Subaru cerró los ojos un instante, pero no sirvió de nada. Las palabras lo seguían atravesando. Tu madre, Natsuki Naoko. 38 años. Ama de casa. Leal. Dedicada. No ha tenido un solo día libre desde que naciste. Sigue cocinando, limpiando, esperándote despierta aun cuando tú te cerraste por completo, ella te sigue esperando en la puerta. No porque creyera que volverías cambiado. Sino porque nunca dejó de rogar que al menos volvieras entero. Cree que puedes cambiar. Cree que aún hay algo que rescatar. La voz del hombre no subía ni un grado. Era llana. Fría. Clínicamente neutra. Nunca te faltó comida. Nunca te gritó. Nunca levantó la mano. Y aún así, te convertiste en esta cosa inútil. Cállate, cállate, repitió Subaru, la voz quebrada, más alta. Pero débil. Más como un quejido. El hombre giró la cabeza. Lo miró. Y por primera vez, no sonreía. Y tú, la única inversión de esas dos personas. 17 años. Te diste el lujo de abandonar los estudios durante 5 meses por un berrinche existencial. ¿Motivo? No te sentías suficiente. No te gustaba compararte con tu padre. Te sentías invisible. Triste. Entonces huiste. Te encerraste. Te rendiste. Subaru se encogía por dentro. Volviste hace 2 meses, sí. Pero no fue valentía. Fue culpa. Miedo. El típico hijo mediocre que quiere redención sin sacrificio. El que espera que el mundo le responda solo por intentarlo 2 veces. Cuando no pasa, se derrumba. Para que todos lo vean. Subaru bajó la mirada. Sus puños temblaban, cerrados con tanta fuerza que las uñas le arañaban la carne. El ardor en las mejillas, el ruido en los oídos, todo se mezclaba en un caos interno. La boca le sabía a sangre seca. Cállate ya. Gritó con fuerza, como si pudiera apagarlo a gritos. Pero el hombre ni se inmutó. Te tragaste esa mentira de que tus padres están orgullosos de ti. Lo necesitabas. Lo repetiste hasta creerlo. Pero tú sabes que no es verdad. Ellos te quieren, claro que sí. Pero no están orgullosos. No pueden estarlo. Están asustados. Solo tienen miedo. El silencio se volvió espeso. Miedo de que no termines la escuela. Miedo de que un día no regreses. De que desaparezcas. De que termines como uno de esos chicos que salen en los noticieros. Miedo de que nunca construyas nada. Ni para ti, ni para ellos. Ni para nadie. Subaru sintió algo cálido recorrerle la cara. Lágrimas. No de tristeza. De rabia. De impotencia. Deslizándose por las mejillas golpeadas, aliviando un poco el ardor como si quisieran pedir perdón por él. Subaru no las detuvo. Ni siquiera parpadeó. Ya no podía. Estaba paralizado. Por dentro. Por fuera. El hombre ni se detuvo. Ni vaciló. Como si las lágrimas fueran parte del proceso. No tienes motivación. No tienes propósito. No tienes la valentía para quitarte la vida ni la dignidad para vivirla bien. Lo que tienes, Natsuki Subaru, es una combinación deliciosa de desesperación e inutilidad. Se inclinó hacia él. Y entonces volvió a sonreír. No era burla. Era satisfacción. Y eso es exactamente lo que nos interesa. ¿Nos? La palabra le heló la sangre. No era solo lo que implicaba. Era como la dijo. Como si no estuviera hablando por sí mismo. Como si formara parte de algo más. Algo grande. Algo que no necesitaba explicación. ¿Quién mierda eres? Murmuró Subaru. La voz le salía rota. Arrastrada. Aún llorando. Sin fuerza. Solo confusión y miedo. El hombre no respondió de inmediato. Solo se acomodó la corbata con elegancia enferma, enderezándola como si la escena no lo involucrara en lo más mínimo. Como si nada de lo que había dicho le pesara. No soy nadie, dijo al fin, mirando al frente. Soy lo que aparece cuando ya no sabes qué hacer contigo. Cuando te preguntas si alguien notaría tu ausencia. Cuando la idea de dejar de existir se vuelve más cómoda que la de cambiar. Ese punto exacto donde el alma pierde valor, y se vuelve mercancía. Se inclinó hacia él. No para amenazarlo. No para reconfortarlo. Solo para hablar más cerca. Para que no pudiera evitar escucharlo. Y tú estás justo ahí, Subaru. Te ves como cualquier chico. Un uniforme, una cara cualquiera. Pero por dentro, estás podrido. No por malicia. Por inutilidad. Por debilidad. Por falta de dirección.
Y la debilidad, siempre encuentra compradores. Subaru tragó saliva. Seca. Rasposa. Se tambaleó hacia un lado, buscó a tientas en su bolsillo, y sacó su viejo Nokia. Pantalla rota. Batería apenas viva. Pero funcionaba. Iba a llamar. A la policía. A sus padres. Al primero que pudiera salvarlo de esto. De él. El hombre lo miró. Le bastó una risa seca. Breve. Sin alegría. Casi con lástima. Puedes hacerlo, dijo. Puedes denunciar. Pedir ayuda. Decir que un desconocido te golpeó y te acosó verbalmente. ¿Y qué? Nada de eso cambia lo que eres. Ni lo que viste. Ni lo que eres capaz de aceptar por un fajo de billetes. Subaru lo miró, con la cara ardida y las manos sucias. ¿Y qué se supone que soy? Escupió, entre jadeos. El hombre no titubeó. Eres un cúmulo de arrepentimientos que no sabe si quiere cambiar o solo dejar de sentirse culpable. Tienes miedo. Miedo de defraudar. Miedo de no valer. Miedo de que tus padres, ya lo sepan. Y lo saben, Subaru. Hace mucho que lo saben. Solo fingen que no lo ven, porque el amor es así de cruel. Silencio. Subaru cerró los ojos con fuerza. Porque cada palabra se clavaban. No como un insulto. Como una verdad que ya no podía negar. El hombre se incorporó. La sombra se alargó, amenazante, definitiva. No tengo razones para ofrecerte esto, dijo, metiendo la mano en el interior de su chaqueta. No eres el tipo de perfil que buscamos. No estás endeudado. No tienes una pistola en la cabeza. No estás en la ruina ni al borde del suicidio. Nadie te persigue. No tienes cuentas que pagar ni una vida que se esté desmoronando. Pausa. La mirada del hombre era impasible. Vacía. Insoportablemente honesta. Pero fuiste escogido al azar. Y a mí no me pagan por dudar del azar. Yo solo hago mi trabajo. Sacó la tarjeta. Color café. Mate. Bordes rectos. Sin logo. Sin nombre. Perfectamente alineada. Sin un solo pliegue. La sostuvo frente a él, inmóvil. Toma. Una oferta única, dijo con una voz que sonaba a final de sentencia. Se inclinó y dejó la tarjeta suavemente en sus manos. No hubo amenaza. No hubo presión. Solo proximidad. Como un padre dejando un último regalo a un hijo fallido. No quedan muchos espacios. Piénsalo bien, Natsuki Subaru. Espero tu llamada. Y se dio la vuelta. Sin prisa. Sin ruido. Sin apuro. Como si no tuviera ninguna razón para correr jamás. El eco de sus zapatos resonó por toda la estación vacía. Subaru lo siguió con la mirada. Mudo. Paralizado. No supo por qué, pero abrió la boca. Espera. El hombre se detuvo. No giró. No dijo nada. Solo se detuvo antes de subir las escaleras. Subaru se puso de pie tambaleando, todavía sujetándose la mejilla hinchada. ¿Tú, fuiste la razón de lo que me pasó hace 2 meses? Tartamudeó. En la tienda, lo que vi. Esos seres. Las cosas caminando como si fueran personas, el recuerdo seguía grabado con fuego. La visión, la bolsa desaparecida, el cambio de día, ese instante absurdo que se sintió más real que cualquier sueño. El hombre giró la cabeza, levantó una ceja. No parecía molesto. Ni interesado. Solo, confuso. No sé de qué estás hablando, chico. No tengo más tiempo para ti. Y sin añadir una sola palabra más, siguió su camino. Subió las escaleras. Desapareció. Como si nunca hubiera estado ahí. Subaru se quedó inmóvil. Las piernas le temblaban. El corazón iba desbocado. No sabía. ¿Realmente no tenía idea de lo que había pasado aquel día? Gimió bajo. Un sonido animal. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. La mejilla aún ardía. Mierda, ¿qué día? Se dejó caer otra vez sobre el asiento, exhausto. No sabía si quería vomitar, llorar o desaparecer. Tal vez todo al mismo tiempo. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. No paraban. No dolían. Solo, estaban. Soy tan patético, dijo en voz baja. Se rió. Sin fuerza. Sin gracia. Miró la maldita tarjeta. En el frente. 3 figuras. Un círculo. Un triángulo. Un cuadrado. Y detrás. Un número telefónico. Con lada coreana. ¡Qué idiotez! Pensó. Pero aún así guardó la tarjeta. Hola, buenas.
Bueno, después de pensarlo un rato, me animé a subir esto. Ya he escrito antes, especialmente sobre Re. 0, pero la mayoría de esas historias siguen guardadas como borradores. Esta, en cambio, decidí compartirla tal como está. Quería salir un poco de esa costumbre de escribir solo para mí y ver qué pasa si empiezo a mostrar lo que hago. No sé cómo va a resultar esta historia, pero al menos ya di el primer paso, jaja, así que veremos qué tal sale. Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.